Hoy nos sumergimos en un misterio que ha perturbado a España durante décadas. La historia del arropiero, un hombre que se cree que es el asesino más prolífico de nuestra historia. Un vendedor de dulce arropé convertido en monstruo. La dicotomía entre su apodo y sus crímenes es solo el comienzo. Manuel Delgado Villegas, el arropiero, confesó un número asombroso de asesinatos, pero su historia está envuelta en sombras y dudas. ¿Qué lo llevó a cometer tales atrocidades? ¿Era realmente el monstruo que confesó ser? Para comprender este caso, debemos viajar a Sevilla en 1943, al nacimiento de Manuel. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde el principio, perdiendo a su madre al nacer. Una infancia sin madre, sin el calor de un hogar convencional. ¿Cómo marcaron estos primeros años la psique del arropiero? Es una pregunta crucial. Criado por su abuela, nunca aprendió a leer ni a escribir, lo que sugiere una existencia precaria. Fue esa falta de oportunidades, de afecto, el caldo de cultivo de la oscuridad que luego se manifestaría. Y ahí está la ironía de su apodo. El arropiero. Acompañaba a su padre vendiendo arropé, un dulce jarabe, una imagen que contrasta con la brutalidad de sus crímenes. Esa dualidad entre lo dulce y lo siniestro nos acompaña a lo largo de toda su historia. En 1961, buscando quizás escapar de su difícil realidad, Villegas se alista en la Legión Española. Un momento que, en retrospectiva, parece un punto de inflexión. Podríamos decir que la Legión, en lugar de encauzarlo, despertó en él la bestia. Es una posibilidad que no podemos ignorar. Allí, en el rigor del entrenamiento militar, aprendió una técnica de combate mortal que luego utilizaría en sus asesinatos. ¿Fue la Legión la que le enseñó a matar o simplemente le proporcionó los medios para liberar la violencia que ya albergaba? Tras desertar de la Legión, Villegas embarca en una vida nómada, recorriendo España, Italia y Francia. Un hombre sin raíces, sin ataduras, dejando a su paso un rastro de víctimas. Y la policía, desconcertada, luchando por seguir las huellas de un fantasma. Esta movilidad constante fue una estrategia para evadir a la justicia o la manifestación de una profunda inquietud interior. Su captura no llegaría hasta 1961 en el puerto de Santa María, Cádiz. Y es aquí donde el caso da un giro aún más siniestro. Imaginen la sorpresa de los investigadores cuando, durante un interrogatorio aparentemente rutinario, Villegas confiesa no 1 ni 2, sino 48 asesinatos. 48. Una cifra que desafía la comprensión, que nos obliga a confrontar la magnitud del horror que este hombre era capaz de infligir. Era un delirio de un loco, una confesión genuina. Al principio se recibió con escepticismo, pero lo escalofriante es que Villegas no solo confesó, sino que guió a la policía a escenarios de crímenes sin resolver, describiendo detalles que solo el asesino podía conocer. Y algunos casos, inicialmente considerados accidentes o muertes naturales, revelaron su verdadera naturaleza. Homicidios brutales perpetrados por el arropiero. De entre todos los casos que confesó, 7 fueron confirmados, cada uno con una víctima, un lugar, una fecha que grabó la huella del horror en la historia criminal española. En 1964, en la playa de Llorac, Adolfo Folch Muntaner se convierte en la primera víctima confirmada del arropiero. ¿Cómo es posible que un hombre que vendía dulce arropé pudiera transformarse en un asesino a sangre fría? 3 años después, en 1967, en una masía de Lisa, Margaret Glenboudry sería brutalmente asesinada. Y así el reguero de muerte se extendería por el país, dejando a su paso un legado de dolor e incomprensión. En 1968, a orillas del río Tajuña, Venancio Hernández Carrasco se suma a la lista de víctimas. La sombra del arropiero se alargaba, extendiéndose como una mancha oscura sobre el país. En Barcelona, en 1969, Ramón Estrada Saldrich correría la misma suerte. Ese mismo año, en Mataró, Anastasia Borrella Moreno también caería víctima de la brutalidad del arropiero. Y en 1971, justo antes de su detención, Antonia Rodríguez Rolinque, una mujer con discapacidad intelectual que, mantenía una relación sentimental con Villegas, se convertiría en su última víctima confirmada. De hecho, es la desaparición de Antonia la que lleva a la policía hasta el arropiero. ¿Cómo un hombre que había logrado evadir a la justicia durante tanto tiempo se deja atrapar tan fácilmente? ¿Fue un descuido? ¿O, como algunos sugieren, un deseo inconsciente de ser detenido? Es una pregunta que nos adentra en la mente de Villegas. Una mente atormentada por impulsos oscuros durante su tiempo en prisión fue diagnosticado con una enfermedad mental. Este diagnóstico, claro, nos obliga a preguntarnos, ¿era consciente de la magnitud de sus actos? ¿Podía controlar sus impulsos? La responsabilidad criminal de un individuo con una enfermedad mental es un tema complejo, lleno de matices éticos y legales. ¿Cómo podemos juzgar a alguien que quizás no comprendía plenamente la naturaleza de sus acciones? En el caso del arropiero, esta pregunta se convirtió en el centro de un intenso debate. Finalmente, en 1978, se decidió internarlo en un centro psiquiátrico en lugar de someterlo a un juicio. Una decisión que sin duda generó controversia,
Para algunos, fue la única opción justo ante un individuo que, debido a su condición mental, no podía ser considerado responsable de sus actos. Pero para otros, fue una manera de eludir la justicia, de negar a las víctimas y a sus familias el derecho a un proceso legal, a ver al culpable responder por sus crímenes. El caso del arropiero nos confronta con las limitaciones de nuestro sistema judicial, con la dificultad de equilibrar la necesidad de justicia con la compasión hacia aquellos que, a pesar de sus actos monstruosos, son víctimas de una enfermedad que les roba el control de sus propias mentes. Mientras el debate sobre su responsabilidad continuaba, Villegas permanecía recluido, ajeno al revuelo que había causado. Su vida, ahora confinada a las paredes de un centro psiquiátrico, contrastaba con la larga sombra de muerte que se extendía tras él. Pero incluso en la reclusión, la mente del arropiero seguía siendo un enigma. Una anécdota más escalofriante que cualquier relato de sus crímenes nos revela la verdadera dimensión de su perturbada psique. Se cuenta que en una ocasión, mientras escuchaba la radio, Villegas se enteró de que un hombre en México había confesado más asesinatos que él. Y la reacción de Villegas ante esta noticia es quizás la pieza más reveladora de todo este macabro rompecabezas. En lugar de mostrar remordimiento o indiferencia, Villegas se sintió desafiado. «Denme 24 horas», dijo, con una frialdad pasmosa, «y les aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español». Esas palabras nos hielan la sangre. Nos revelan la obsesión del arropiero por el título macabro de asesino más prolífico. Un hombre atrapado en su propia oscuridad, incapaz de comprender el verdadero significado del dolor que había causado, midiendo su valía en el número de vidas que había arrebatado. La historia de Manuel Delgado Villegas, el arropiero, es un viaje a los abismos de la mente humana, un recordatorio de que la maldad puede adoptar las formas más inesperadas, esconderse tras los rostros más comunes. Su caso nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a comprender que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos, que la línea que separa la monstruosidad de la enfermedad mental puede ser, a veces, terriblemente fina. Y los deja con una serie de preguntas inquietantes, que resuenan en el silencio que dejó su muerte en 1998 a causa de una enfermedad pulmonar. ¿Qué hay de cierto en sus confesiones? ¿Cuántos crímenes realmente cometió el arropiero? ¿Era un monstruo o un enfermo mental? Interrogantes que aún hoy, décadas después de su muerte, siguen sin respuesta, alimentando el misterio del arropiero. Este ha sido nuestro viaje a través del oscuro laberinto del arropiero, un caso que nos ha llevado a los límites de la comprensión humana, a las fronteras entre la locura y la maldad. Y no podemos olvidar el detalle escalofriante de que algunos de sus crímenes incluyeron actos de necrofilia, un acto que nos habla de una mente profundamente perturbada, de una perversión que va más allá de la simple violencia. Es un detalle que nos confronta con la crudeza del caso, con la faceta más oscura de la naturaleza humana, y nos obliga a preguntarnos, ¿qué límites existen para la maldad? ¿Es posible comprender y mucho menos justificar actos tan aberrantes? El caso del arropiero nos deja con más preguntas que respuestas. Un enigma que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal, los límites de la justicia y la fragilidad de la condición humana. Un caso que, más allá de la fascinación morbosa, nos recuerda la importancia de mantener un diálogo abierto sobre la salud mental, de crear una sociedad más justa, más inclusiva, donde se proteja a los más vulnerables y se brinden las herramientas necesarias para prevenir que tragedias como esta se repitan. Hoy hemos recorrido un camino sombrío, adentrándonos en los laberintos mentales de un asesino que conmocionó a España. Hemos analizado su infancia, sus motivaciones, las circunstancias que lo llevaron a convertirse en el arropiero. Y aunque su historia nos deja con un sabor amargo, con una sensación de inquietud, también nos impulsa a seguir buscando respuestas, a no olvidar a las víctimas y a trabajar para que la justicia y la compasión prevalezcan, incluso ante la oscuridad más profunda. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio. Hasta la próxima.